Bien, les doy la bienvenida a esta presentación de los electivos del primer semestre del año 2021. Vamos a seguir una secuencia que es la que se ve aquí. Vamos a partir con los electivos que imparte Euro Casanova y después vamos a seguir más o menos esa secuencia. Viene adelante Euro, si quieres compartir pantalla. Sí, bien, voy a... entiendo que me tienes que permitir hacerlo. Eh, Ok, ahora sí. sí, está permitido. Bien, buenos días. A ver, ¿está viendo mi pantalla? Sí, ¿Ahí sí, se ve? se ve, sí. Ok, buenos días, mi nombre es Euro Casanova. Yo voy a presentarles ahora el electivo que lleva por nombre Método de Elementos Finitos. Yo hice un video, no me salió muy bien, pero bueno, quizás lo han visto, si no, igual lo podrían ver. Soy profesor, por supuesto, del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y normalmente doy los cursos de estática, análisis de estructura, elementos finitos y otro electivo que se llama dinámica estructural avanzada, que voy a presentar después de este. Bien, esto que está acá es tomado directamente del programa, pero antes de mostrar esto, quizás conviene demostrar el objetivo y los resultados de aprendizaje, quizás conviene aclarar qué es el método del elemento finito, o sea, para qué sirve, por qué, cuál es el interés de estudiar eso. Bueno, el método del elemento finito es un método numérico para resolver problemas que están regidos por ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, esos son en realidad la mayoría de los problemas de ingeniería, problemas complejos, por ejemplo, problemas de estructura, problemas de fluidos, problemas de mecánica de suelo, problemas de transferencia de calor, en fin, cantidad de problemas. ¿Cómo se traduce eso en la vida de un ingeniero? Bueno, si ustedes, siendo ingenieros civiles, normalmente, o sea, si van a trabajar en una oficina de ingeniería, pues muy probablemente van a terminar usando un programa que está basado en el método de elementos finitos. Aquí les estoy mostrando uno. El programa ETAPS es un programa para análisis y diseño de edificios, pero, ojo, no estoy haciendo cuña, yo no, desgraciadamente no toco ni un solo peso por esto. Hay otro programa muy famoso que se usa en cálculo estructural, que es el SAP 2000, quizás lo han oído nombrar. Hay otros, está el RAM, para que vean que no es una cuña, estoy mostrando los diferentes programas que existen. Está el StatPro, esos 4 programas que sirven para hacer cálculos de estructuras civiles y también mecánicas, se usan en prácticamente todas las oficinas de ingeniería. Hay uno más que no pude mostrar, el Plaxis, que es un programa para mecánica de suelo, para geotécnica, se usa enormemente en las oficinas de cálculo. Y bueno, luego hay programas tipo OpenSea, este es código abierto que se utiliza para el cálculo estructural en sísmico. Bien, volviendo a la presentación, entonces, ¿cuál es un poco el objetivo del curso tomado del programa? Pues es proporcionar los fundamentos del método para su aplicación práctica, yo diría su correcta aplicación práctica al análisis de la resistencia de componentes estructurales mediante el computador. Un poco la idea que está detrás de esto es que si bien algunos ingenieros terminan usando estos programas y nunca vieron un curso de elementos finitos, pues si uno sabe lo que el programa está haciendo por detrás, cómo calcula, cómo se formulan esos modelos, pues usa mejor y más eficientemente el programa y usa todas las potencialidades del programa. Los resultados de aprendizaje que se darán al final del curso, pues se formulan problemas de análisis de esfuerzo, de componentes estructurales, usando conceptos de mecánica de sólidos, o sea, se revisa un poco lo que se vio en mecánica de sólidos. Se utilizan estrategias efectivas para modelar problemas de análisis de esfuerzo en barras, vigas y placas, y sólidos también. En análisis de estructura se vio algo de barras y vigas, aquí se ve esto, pero con mucho más desarrollado, de manera mucho más general, y se ve la parte de placas y elementos sólidos. Y se resuelven problemas específicos de análisis de esfuerzo, componentes estructurales en 1, 2 y 3 dimensiones usando programas comerciales
por ejemplo, ANSYS o ETABS o SAP. Actualmente usamos ANSYS porque es un software, tenemos la licencia, digamos, estudiantil. ETABS y SAP podemos hacer demostraciones, pero no tenemos una licencia, digamos, como para que todos la podamos usar. Poco en cuanto a cómo va el curso, cómo está organizado, pues las clases serían lunes y miércoles de 9:40 a 11, o sea, en este horario precisamente. Los contenidos, pues primero hay una introducción, luego comenzamos por los problemas unidimensionales, que son básicamente las barras, extendiendo lo que se vio en análisis de estructura. Luego se ven los miembros sometidos a flexión, que son las vigas. Aquí hay una forma de mostrar esto. Las vigas. Luego pasaríamos a los elementos planos y finalmente los tridimensionales. Algo importante que tiene que ver con la evaluación, pues, como esto es un electivo... Ebro, no se está viendo luego la presentación. ¿No se está viendo? No. Disculpe. ¿Ahí? ¿Se está viendo allí? Ahí, Disculpe. perfecto. Ok. Estaba hablando entonces de la evaluación. Pues hay 2 certámenes que valen 35% del total de la nota y hay 3 proyectos que normalmente son en grupo que se hacen usando o MATLAB o ANSYS o ETABS. Cuando pongo aquí MATLAB, yo he desarrollado varias rutinas de MATLAB que muestran que el método se puede programar fácilmente. La idea del curso no es que ustedes programen, ni mucho menos, sino que usen las rutinas. Si alguien que tiene interés en programar, pues puede usar esas rutinas y desarrollar cosas a un poco más elaboradas. Pero el interés no es programar en sí. Un poco mostrando cosas que han hecho los estudiantes en el curso. Bueno, aquí hay un enrejado tridimensional, con los problemas de barra. Hemos puesto proyectos de estructuras tipo marco, usando vigas. Estos son los modos de vibración de una estructura. El semestre pasado, el análisis de una represa con el suelo, en la parte incluso no lineal. Un modelo de puente donde está el tablero y toda la estructura metálica. Esos son más o menos el tipo de proyectos que se ponen y, como digo, son en grupos y normalmente se hacen vía una presentación. O sea que en el formato online no tenemos mayor problema haciendo eso. Aquí hay otro ejemplo, un edificio tipo marco, pero con las losas también simuladas, con elementos tipo shell. Bueno, ese es el tipo de elementos de problemas que hacemos. Bien, creo que para no pasarme, me pasé un poquito del tiempo, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Yo tengo una consulta, profesor. Dígame. Usted habla de 3 programas, ANSYS, MATLAB y ETABS. Sí. ¿Es necesario tener al menos alguno de esos para hacer el curso? No. Bueno, ANSYS usamos la licencia estudiantil, entonces esa se puede descargar, todos la pueden descargar. Aunque es una licencia estudiantil y está limitada, en realidad para lo que vamos a hacer en el curso se puede usar sin ningún problema. La limitación es, digamos, suficientemente amplia como para hacer cantidad de problemas. MATLAB, aquí yo pongo MATLAB, pero en verdad esas rutinas corren también en Octave o Octave, que es un software también gratuito, se puede bajar, se puede incluso correr en línea. Y yo tengo desarrolladas las rutinas y yo se las voy a dar, o sea que las pueden usar en el... Y bueno, la parte que tenemos más complicada sería lo de ETABS o SAP, o sea, yo pongo aquí porque hay alumnos que tienen acceso a esos programas, pero digamos el departamento no los tiene, entonces yo no puedo exigir que se use TAPS o RAMS o StatPro o cualquiera de esos. Pero si alguien tiene acceso a esos programas, puede usarlo. ¿Okay? Yo lo que hago es unas clases donde presento cómo están organizados esos programas para demostrar un poco que es lo mismo, de la misma manera como están organizadas las rutinas que yo hice en MATLAB y cómo funciona ANSYS y cualquier otro código de elementos finitos comercial. ¿Okay? Bien, muchas gracias. Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, si no hay preguntas, chicos, vean todas las charlas de los electivos y, bueno, tomen su mejor decisión, ¿no? No sé si paso al otro electivo, Álvaro. No te oigo, está silenciado. Sí, ahora corresponde el otro electivo, así que adelante. Ya, ok. Un momento. Bien, bueno, me presento de nuevo por si llegaron tarde. Mi nombre es Euro Casanova y voy a presentarles el electivo de Dinámica Estructural Avanzada. Este es un electivo nuevo, se propuso el año pasado, pero se propuso un poco tardíamente. No, en ese momento no hubo oportunidad de que se inscribieran los estudiantes, entonces se estaría dictando por primera vez en este semestre. El objetivo de este electivo, pues es, como lo dice el programa, analizar problemas en dinámica de estructura con múltiples grados de libertad mediante formulación de las ecuaciones de movimiento y su modelación numérica para evaluar la respuesta dinámica de edificaciones ante solicitaciones sísmicas. O sea, este electivo está bastante enfocado en la parte de estructuras sometidas a solicitaciones sísmicas y un poco tratando de detallar un poco más el objetivo, pues la idea es saber cómo se formulan las ecuaciones de movimiento o cómo los modelos estructurales, los llamados modelos estructurales, no solamente modelos masa, resorte, amortiguador, sino modelos más complejos. Eso está un poco con el primer resultado de aprendizaje. Aplica ecuaciones de movimientos para sistemas de múltiples grados de libertad mediante métodos energéticos. Veremos algo que se llaman las ecuaciones de Lagrange para eso. Luego, una vez que se tiene el problema planteado, pues se identifican las diferentes formulaciones analíticas que existen para resolver los diferentes problemas que existen en dinámica de estructura. O sea, lo que quiero decir es que una vez que uno realiza un modelo, formula un modelo para una estructura, los problemas dinámicos, pues hay diferentes tipos de problemas y cada uno tiene una formulación analítica diferente. Y se resuelve, digamos, de una manera diferente. Aunque se pueden plantear las soluciones analíticas en general para los problemas interesantes, problemas complejos, pues esas soluciones analíticas son muy difíciles de obtener completamente. Y entonces ahí caemos en el tercer punto, en el tercer resultado de aprendizaje, que es la resolución numérica de esos problemas. Y eso es lo que aparece un poco allí, como analiza problemas específicos de dinámica de estructura mediante aplicación de métodos numéricos adecuados para la evaluación antisísmica de edificaciones. Un poco en cuanto a cómo está organizado el curso. Bueno, las clases serían martes y jueves de 9:40 a 11 horas. Este se supone que es un electivo que deberían tomar después de haber visto antisísmica, porque se trabaja bastante con la parte de modelos usados en dinámica estructural. Entonces deberían haber visto ese curso. Sería bueno que también hubieran visto el electivo de elementos finitos, pero no es imprescindible. Un poco en la organización del curso, pues comenzamos con una introducción, luego mostramos o desarrollamos las ecuaciones de Lagrange y cómo se formulan las ecuaciones de movimiento para sistemas mecánicos, sistemas discretos tipo masa, resorte, amortiguador, pero complejos, no solamente una masita con un resorte y un amortiguador, sino muchas masas con muchos resortes y muchos amortiguadores. Y luego mostramos cómo eso incluso da pie a formular modelos tipo elementos finitos. Después pasamos a la parte de problemas en dinámica de estructura, viendo los tipos de problemas de acuerdo a la excitación, los problemas lineales y no lineales, las diferencias que existen y cómo esos problemas se pueden ver en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Hay, digamos, dos dominios en los que se pueden resolver. Finalmente, entonces pasamos a la parte de resolución numérica. Para eso vemos los métodos numéricos que existen para resolver problemas lineales y no lineales. ¿Cómo es la evaluación? Bueno, un poco parecida a la del curso de elementos finitos. Son 3 proyectos en grupo, modelado de software, usando MATLAB,
ANSYS o ETABS. Aquí yo diría que ETABS es el que lo tenga. En MATLAB yo tengo las rutinas y cuando pongo aquí MATLAB estoy hablando de Octave, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Octave es un software gratis, lo pueden bajar. ANSYS está la licencia estudiantil, lo pueden bajar. Eso sería el 65% de la evaluación y el 35% restante es en certámenes individuales, o sea, en dos certámenes, o sí, dos certámenes como está puesto allí. Bien, un poco para mostrar esto. Bueno, en dinámica de estructura, en antisísmica, si ya vieron el curso, pues normalmente se trata de una masita con un resorte o dos masitas unidas mediante resorte. Sin embargo, hay modelos más complejos. Aquí hay uno que no es mucho más complejo, pero este es un modelo tomado de un artículo de la profesora Gilda Espinosa, Franco Benedetti y yo mismo. Esto simula una estructura donde está la base, abajo está la fundación del suelo y arriba pues, hay un piso con un disipador sísmico, un TMD. Bueno, ese modelo tiene 10 grados de libertad y entonces hay que generar las ecuaciones de movimiento para esto, para analizarlo. Esas ecuaciones de movimiento se expresan en esta forma, que es mediante esta ecuación. Déjenme mostrar eso. Mediante esta ecuación, y bueno, en esa ecuación aparecen, por ejemplo, la matriz de masa, y la matriz de masa tiene unas expresiones que pueden ser más o menos complejas. Lo que vamos a ver en el curso es cómo se puede llegar a esas ecuaciones, y luego, bueno, qué se hace con los diferentes problemas que se formulan en dinámica estructural. Uno de esos problemas es el problema de análisis modal, calcular los modos y las frecuencias propias de vibración. Otro problema es la respuesta armónica, calcular la respuesta armónica de la estructura cuando se ve sometida a fuerzas periódicas. Luego, calcular la respuesta transitoria, calcular cuál es la respuesta de la estructura cuando se ve sometida, por ejemplo, a un sismo. Como se ve ahí hay una viga donde la excitación viene por un sismo en los soportes. Y finalmente, cómo se obtiene la respuesta cuando tenemos un espectro de respuesta, precisamente, cuando la excitación no es algo en el tiempo, sino más bien un espectro de respuesta, que es un poco lo que exige la norma sísmica. ¿Cómo se calcula eso desde el punto de vista analítico y qué métodos existen para resolver esto? Bien, de esto va un poco el electivo. No sé si tienen alguna pregunta. Disculpa, no oí muy bien. Profe, Sí. no es una pregunta sobre el curso, es más que nada sobre cómo funcionan los electivos, porque no sé si podemos tomar electivos de diferentes áreas o tenemos que tomar todos de la misma área. Pueden ser de cualquier área, salvo que tú que te quieras enfocar en una y tomas de la misma área, pero hay libertad para tomar de cualquier área. ¿Y eso no nos causaría problemas o algo así? No, son 4 electivos que se eligen. Ya, Si tú te quieres especializar, ahí sería relevante, pero si no, es voluntario, digamos. ya. Vale, gracias. Bien, ¿alguna pregunta respecto a este electivo en particular? Desgraciadamente no escucho. Quizás lo puedes escribir por el chat. Profesor, entendí que el compañero preguntó por el horario. El horario. El horario, sí, es martes y jueves de las 9:40 a 11, en ese bloque de horario. Gracias, Giovanna. Ese sería el horario. Profe, respecto a esto, usted hablaba de rutinas de MATLAB. No estoy seguro qué son las rutinas de MATLAB. Las rutinas de MATLAB MATLAB es un lenguaje, es un programa donde puedes hacer cálculo matemático, y se hacen pequeños programas, se llaman scripts,
Bueno, yo los tengo hechos y entonces la idea es que yo les doy esa rutina, ustedes, esos pequeños programas, y ustedes con esos programas resuelven los problemas, lo aplicas para digamos, el problema específico que se ha planteado en el proyecto. Digamos, por ejemplo, encontrar el modelo que representa una estructura como esta. Bueno, la rutina te permite hacer eso, pero hay que hacer algunas definiciones, o el pequeño programa tienes que decir cuál es el número de pisos, cuáles son las propiedades del material, cuál es la geometría, ese tipo de cosas, y sale el modelo. Y luego entonces habría que encontrar la respuesta de eso. Y eso también se puede hacer en MATLAB. En el curso yo voy a mostrar cómo se hace eso. ¿Okay? O sea, la rutina sería como el script. Sí, cuando yo hablo de rutinas estoy hablando de scripts, de los scripts de MATLAB. Los pequeños Sí, programas hechos en MATLAB. U Octave. Funcionan en Octave. ¿Okay? No hay que tener es que me MATLAB. gusta la programación en MATLAB y me gustaría dedicarme a eso siendo ingeniero. Por eso Bueno, preguntaba. si te interesa, pues yo doy las rutinas básicas, pero después la rutina, una vez que tú la tienes, tú la puedes modificar como tú quieres. O sea, el script Claro, lo puedes modificar como quieres. muchas gracias. Bien, bueno, creo que me pasé 2 minutos. No sé si hay alguna otra pregunta, por No, favor me la hacen. todavía no ha llegado el próximo profesor, así que tenemos más Bueno. para preguntar. Tienen una Bueno, pregunta aquí, si están haciendo antisísmica, ¿tienen algún inconveniente en tomar este electivo? yo diría que lo mejor sería que vieran primero antisísmica. O sea, de verdad que creo que eso sería lo mejor. Aprovecharían más este curso. Un poco porque entiendo que hasta antes de ver antisísmica no han trabajado en dinámica de estructura. Entonces, siempre está la posibilidad de que vean de que la dinámica de estructura no les atraiga para nada. Y este es un electivo donde exclusivamente vamos a estar hablando de eso y a un nivel, digamos, un poco más profundo en algunos aspectos que lo que se toca en antisísmica. Entonces, no solo porque me parece que deben tener primero conocimiento general que se da en antisísmica, que es un conocimiento bien global de toda la parte sísmica en la estructura, eso sería bueno, sino que además finalmente decidirán si esa rama les interesa o no, porque aquí vamos a ir bastante al detalle de algunos aspectos que se tocan en antisísmica. O sea, en antisísmica se tocan algunos, o sea, se muestra que hay métodos numéricos para resolver esto, pero aquí vamos a ir bastante al detalle de cómo funcionan esas cosas. Entonces, yo diría que habría que tomar primero antisísmica. ¿Okay? Bien, ahora sí creo que llegó el profesor Patricio Álvarez. Entonces, bueno, les agradezco la atención. Cualquier pregunta por mail, por favor, yo respondo. Estoy a la orden. ¿Okay? Muchísimas gracias. Ya, gracias a ti por la presentación de los dos electivos. Ahora corresponde entonces a los electivos que ofrece Patricio, de acuerdo, digamos, a esa presentación: Ingeniería de Tránsito y Sistema Inteligente de Transporte. Adelante. Hola Álvaro. Hola chicos, ¿cómo están? Álvaro, ¿me puedes dar un poco de feedback? Yo no sé si tengo la presentación. La idea, no, tienes que, bueno, si tú quieres presentar, puedes compartir, y la idea es presentar unos 5 o 7 minutos y algunos de consulta. Para cada Seguro. Estoy presentando ahora, Álvaro, ¿me ayudas? ¿Se está viendo lo mío? Se está abriendo. Ahí se ve, falta pasar, ahí se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? Sí. Perfecto, entonces nos vamos. Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo año de clases con energías renovadas, tan renovadas que incluso yo traigo 2 selectivos para ofrecer. Un electivo que es antiguo, ya que tiene alguna historia, es un electivo muy tradicional dentro de la formación de ingeniero de transporte, el cual corresponde a ingeniería de tránsito, y fundamentalmente es una asignatura que pretende abordar tareas más bien de aplicación profesional, es decir, es un ramo que habilita a sus estudiantes para desempeñarse rápidamente en el contexto de las actividades propias de una consultoría o de una oficina consultora en ingeniería de tránsito. Y el segundo electivo que traemos por primera vez a nuestro currículum es Sistema Inteligente de Transporte, que es un área muy especializada dentro de la ingeniería de transporte, pero
que el momento tecnológico hoy día hace muy necesario incorporar estas competencias en nuestros egresados de ingeniería civil. En la presentación me voy a referir a cada asignatura por separado, me voy a referir brevemente cuál es el objetivo de cada asignatura, cuáles son los principales problemas que ahí se abordan, cuál es la metodología de evaluación y qué se espera en general de nuestros estudiantes. Vamos entonces con ingeniería de tránsito. Se fue al final de la presentación, esa no es la idea. Taca, 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 taca. Disculpen por eso. Ahí sí, vamos a ingeniería de tránsito entonces. El objetivo de esta asignatura, como les comentaba anteriormente, es una asignatura que busca formar y preparar para el desempeño profesional. Y para ello, fundamentalmente, nosotros abordamos tres grandes dimensiones. La primera de ellas, hablamos en general de los fundamentos que soportan a la ingeniería de tránsito. Fundamentalmente estamos hablando de aquí de elementos más bien teóricos, que rápidamente nosotros volcamos por medio del objetivo 2 y objetivo 3 a la aplicación profesional. En lo primero, para ser capaces en general de medir cualquier variable que esté asociada al desempeño del sistema de transporte. Ahora, a diferencia de la asignatura de análisis del sistema de transporte, ingeniería de tráfico está mucho más aplicado a problemas puntuales. Por ejemplo, cómo se mide la velocidad, cómo se mide la seguridad, cómo se mide la calidad de un servicio, cómo se mide el tiempo de viaje, cómo se mide el consumo de combustible, etc. Todas aquellas variables que pueden representar el desempeño del sistema. Y finalmente, donde gastamos una cantidad significativa de tiempo, es en la revisión de distintas metodologías que permiten diseñar elementos del sistema de transporte de tal forma de cumplir ciertos objetivos. En otras palabras, la pregunta que intentamos responder acá es: ¿cuál es el programa que debo instalar en un semáforo de tal forma de alcanzar, por ejemplo, que la cola sea mínima, que el consumo de combustible sea mínimo, o que el número de detenciones en un cierto trayecto sea mínimo? O ¿cuántas pistas son necesarias de tal forma que la velocidad esperada de los vehículos sea un cierto umbral? ¿O bajo qué condiciones yo debo decidir entre instalar un semáforo, una señal de prioridad, por ejemplo, sea el paso, o una señal tipo pare? ¿O cuáles son las variables que típicamente determinan el comportamiento de un vehículo pesado frente a un comportamiento de un vehículo liviano? O aún más, ¿cuáles son las variables que caracterizan, por ejemplo, el desempeño de un peatón cuando ellos se mueven? Para ponerlo en contexto, lo que nosotros tenemos que enfrentar es un problema que se ve más o menos así. Pero afortunadamente, ahora nosotros ya tenemos una formación en ingeniería de transporte, inmediatamente reconocemos que en este problema hay dos componentes. Por un lado, el sistema de transporte y por otro lado, el sistema de actividades. El sistema de actividades, como ustedes ya saben, tiene que ver con la voluntad para desplazarse. Y el sistema de transporte tiene que ver con cuál es la infraestructura que está ahí, cuáles son los equipos que están ahí operando y bajo qué reglas de control. En esta asignatura nosotros no nos preocupamos mucho de la voluntad para moverse. De alguna forma nosotros dejamos fija la demanda de transporte y solo nos preocupamos de aquellos aspectos que tienen que ver con el sistema de transporte y cómo esos elementos permiten, por la vía de su manipulación, afectar el nivel de servicio. En español, ustedes sabían que distintos sistemas de transporte, dependiendo de sus características, dependiendo del número de pistas, dependiendo de la pendiente, dependiendo de la composición de la flota, etcétera, 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 mientras más vehículos por ahí circulan, típicamente disminuye su nivel de servicio, es decir, aumentan los accidentes, aumentan los tiempos de viaje, disminuyen las velocidades, aumentan los consumos de combustible, etcétera, etcétera. Mientras que por otro lado, nosotros dejamos el nivel de demanda constante. Nosotros sabemos que entre estas dos fuerzas existe una interacción y que típicamente nosotros representamos por medio del patrón de flujos que establece un cierto volumen de usuarios, un cierto flujo y un cierto nivel de servicio. Esas son las variables que me refería anteriormente. Y la pregunta es, ¿cómo yo modificando aquellos atributos que son exclusivamente del sistema de transporte, yo puedo afectar el nivel de servicio, dado que el volumen es constante? Entonces las preguntas acá tienen que ver, bueno, este nivel de servicio depende del sistema de transporte instalado, en otras palabras depende del control, depende del programa. El nivel de servicio depende del sistema de transporte instalado, por ejemplo, el número de la infraestructura. La infraestructura tiene que ver con el número de pistas. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer tiene que ver fundamentalmente con esta estructura. ¿Cuáles son las funciones J que permiten caracterizar el desempeño del sistema en función de la demanda de viajes? Y para eso, por supuesto, tenemos
el esquema que típicamente nosotros ocupamos para evaluar. Es decir, vamos a buscar opciones aquí en el sistema de transporte, cómo cambiar la infraestructura, cómo cambiar la flota, cómo cambiar el sistema de control. Por medio de alguna herramienta predictiva, vamos a predecir impacto de tal forma de poder elegir qué es lo que más nos conviene. Y en este caso en particular, las opciones que nosotros vamos a buscar van a estar exclusivamente asociadas al sistema de transporte. Nuevamente, el sistema de transporte son típicamente 3 elementos. ¿Cuál es la infraestructura? ¿Cuál es la flota? ¿Y cuál es el control? Y nosotros en esta asignatura fundamentalmente variamos esos 3 componentes. ¿Por medio de qué contenido? Primero, tratamos de establecer cuál es el comportamiento de la demanda. Aquí fundamentalmente lo que vamos a entender a nivel urbano es cómo funciona un plan regulador y cómo el plan regulador determina la estructura de la demanda de viajes al interior de la ciudad. Luego vamos a aprender a medir variables. ¿Qué variables? En general, todas aquellas que típicamente se utilizan para medir nivel de servicio. Velocidad, flujo, flujo de peatones, concentración, es decir, cuántos vehículos hay por unidad de espacio, tasas de ocupación, cuántas personas van por tipo de vehículo, flujos de saturación, cuál es la máxima cantidad de vehículos que se pueden servir por unidad de tiempo, dadas ciertas características de la infraestructura. Por medio de esto, nosotros vamos a aprender las metodologías que típicamente se ocupan para caracterizar en estudios de ingeniería básica o en estudios de ingeniería base estas variables. Luego vamos a ocupar una cantidad importantísima de tiempo, fundamentalmente dedicados al análisis de capacidad. El análisis de capacidad es uno de los problemas más importantes o más típicos en ingeniería de tráfico y fundamentalmente se preocupa de determinar cuánta es la máxima cantidad de unidades que cierta infraestructura, bajo un cierto criterio de control, puede servir. Por ejemplo, cuánto es la máxima cantidad de vehículos que puedan circular por collado, dadas las características de collado desde el punto de vista de infraestructura, dadas las características de collado desde el punto de vista del control, cuántos semáforos tienen, qué programas tienen, etcétera, etcétera. Y aquí nosotros vamos a aprender a calcular esa cantidad máxima de vehículos para distintos tipos de infraestructura, para carreteras, para semáforos, para señales prioritarias, etcétera, etcétera, etcétera. Con estos elementos nosotros después vamos a avanzar hacia el diseño de elementos de control, y aquí también vamos a ocupar una cantidad importante de tiempo en aprender a programar semáforos. Tanto para análisis de capacidad como para programación de semáforos vamos a ocupar 2 software que se ocupan típicamente en la Oficina de Consultoría en Chile. Uno de ellos es Sidra, que se ocupa para semáforos aislados o intersecciones controladas aisladas, y el otro software que vamos a ocupar es Transit, que se ocupa para redes de semáforos. Finalmente, nosotros vamos a preocuparnos del impacto asociado a esas variaciones en el sistema de transporte, tratando fundamentalmente de cuantificar variables como el ruido, consumo de combustible, emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos también a cuantificar, vamos a conocer los métodos para cuantificar la seguridad vial en distintos entornos de transporte. Finalmente, vamos a resumir todo el curso por medio de su aplicación natural, que es una metodología que se ocupa en Chile que permite evaluar el impacto vial que producen distintas intervenciones sobre el sistema de transporte. Desde el punto de vista administrativo, la asignatura tiene 6 créditos, tiene 2 momentos en la semana, de 2 horas cada uno. En general, la metodología que vamos a ocupar es la misma que ocupamos en toda la asignatura. Se van a encontrar conmigo presencialmente 45 minutos y el resto del tiempo va a tener actividades guiadas en nuestra plataforma educacional. Más adelante me voy a referir a qué se refieren con esas actividades típicas. El curso se evalúa por medio de 3 certámenes, un paper, 4 laboratorios y guías de ejercicio formativa. En general, vamos a tener 3 certámenes equispaciados en el tiempo durante el semestre 1. Vamos a trabajar un tema de investigación. Los temas de investigación se los voy a entregar yo y les voy a dar una referencia de cómo describir la actividad investigativa que debiese finalmente culminar en un paper. Van a tener acompañamientos y referencias para poder escribir papers de calidad. Un objetivo de la asignatura es que efectivamente aprendan a comunicarse efectivamente en un contexto científico. Vamos a tener 4 laboratorios que son 4 laboratorios guiados, tanto los insumos como los procedimientos acá existen y van a estar disponibles para ustedes en la página web. Y cada tema que se trate de la asignatura va a ir acompañado por guías formativas que son guías de ejercicios resueltos y guías de ejercicios propuestos para que ustedes preparen sus evaluaciones. Eso respecto de ingeniería de tránsito. No sé si tienen alguna pregunta a esta altura de la primera asignatura. Estoy escuchando.
Bien, si no hay preguntas de ingeniería de tránsito, me voy a referir a la segunda asignatura, que es Sistemas Inteligentes de Transporte. Esta es una asignatura que se va a dictar por primera vez en nuestra malla, pero sin embargo en economías más desarrolladas es una asignatura que es parte de cualquier currículum en ingeniería de transporte. Yo creo que vale la pena también decir o contarles que esta es la única universidad que tiene esta asignatura, lo cual por supuesto les entrega una ventaja comparativa al momento de entrar fundamentalmente a servicios públicos, donde el tema de arquitectura y sistemas ITS está hoy día desarrollándose o entrando. ¿Cuál es el objetivo de la asignatura? Primero, conocer cuáles son los fundamentos teóricos de los sistemas inteligentes de transporte. Fundamentalmente aquí se trata de describir qué es un sistema inteligente de transporte, y en muy pocas palabras, un sistema inteligente de transporte es un sistema donde ahora la infraestructura, la flota que la opera y las reglas de operación dependen de cada instante, o dependen, en otras palabras, depende de lo que yo esté observando. Para hacer eso posible, se requiere fundamentalmente transmisión de datos. Y eso es lo que transforma al ITS en un dispositivo tecnológico diferente. Lo que vamos a tener ahora es transmisión de datos entre la infraestructura y los vehículos, o entre la infraestructura y algún elemento o algún centro de control genérico. Y por la vía de permitir dicha comunicación, esos datos los vamos a transformar en información para finalmente terminar cambiando las reglas de operación del sistema. Si lo quieren pensar muy rapidito, es cuál es el programa que tengo que instalar en el semáforo en cada instante para minimizar las colas. O de qué forma yo detecto lo antes posible un accidente de tráfico para minimizar las demoras producto de las colas que va a generar. Eso es muy en general un sistema ITS. También le vamos a dedicar mucho tiempo a evaluar métodos ITS. En otras palabras, no basta que un sistema inteligente de transporte esté bien definido, sino que también tiene que hacer sentido su implementación. Es decir, cada vez que yo instalo un sistema ITS es porque espero beneficios cuantificables para la sociedad. Es decir, espero menos accidentes, espero reducción de tiempos de viaje, espero menor cantidad de fatalidades producto de los accidentes de tráfico, espero menores demoras producto de la ocurrencia de accidentes de tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a estudiar algunos sistemas que son particularmente interesantes para el caso chileno, y vamos a ver algunas metodologías que permiten su diseño, su evaluación y su operación. Y finalmente, también vamos a gastar una cantidad importante de tiempo en aprender a modelar sistemas ITS. Los sistemas ITS, a diferencia de otros sistemas, requieren mucha modelación. Y nosotros en este curso vamos a revisar 3 enfoques de modelación. Vamos a ocupar modelación de sistemas dinámicos, que en sí mismo es una técnica de modelación de sistemas. Vamos a ocupar simulación en base a eventos discretos, que corresponde al corazón, si ustedes quieren, de las metodologías de simulación de sistema de transporte. Y hacia el final del ítem de modelación vamos a modelar en base a agentes. Vamos a ocupar agentes inteligentes para modelar sistemas de transporte. En general, el curso con estos contenidos es un curso de muy buena calidad. De hecho, la referencia para proponer este programa está basado en los cursos que se proponen en otros cursos, en otras universidades en economías más desarrolladas. Yo este curso en particular lo hice afuera, así que el programa que estoy proponiendo es bastante pertinente. Como les comentaba anteriormente, en el curso fundamentalmente nosotros nos dedicamos a estudiar qué pasa cuando ahora existen comunicaciones, por ejemplo, entre la calle y el vehículo, entre el semáforo y el vehículo, o entre algún sistema de control externo y los vehículos o los peatones, o entre los peatones y los vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. En general aquí se permiten todas las comunicaciones posibles entre todos los actores que juegan en el problema. Desde el punto de vista teórico, para conectar nosotros con lo que conocíamos de análisis sistema de transporte, nuevamente tenemos un sistema de transporte, tenemos un sistema de actividades. No nos vamos a preocupar del sistema de actividades, desde el punto de vista nuestro esto va a ser constante, pero sí, acá en el sistema de transporte vamos a tener un elemento diferenciador. ¿Cuál es? Que diferentes componentes del sistema de transporte se pueden comunicar entre sí. De tal forma que estos flujos ahora van a depender de qué tipo de comunicación yo instalo dentro del sistema de transporte. La lógica de la predicción va a ser siempre la misma, siempre nos va a preocupar evaluar los impactos producto de instalar sistemas ITS en nuestro sistema de transporte asumiendo sistema de actividades constantes. Lo cual, desde el punto de vista de secuencia ingenieril,
significa que vamos a modificar el sistema de transporte buscando variaciones en el nivel de servicio, donde en particular las variaciones en el sistema de transporte van a tener que ver con impactos deseados en el sistema. Ahora, en nuestro caso, en particular para sistemas ITS, las variaciones en el nivel de servicio van a provenir de variaciones en el control, producto de acceder a información, manteniendo la infraestructura y la flota constante. Las variaciones en el control del sistema van a ser fundamentalmente una función de la información que fluye en el sistema. Eso, en muy poquitas palabras, es sistemas inteligentes de transporte. ¿Cuáles son los contenidos? Yo quisiera fundamentalmente, yo algo ya les hablé de esto, acá en herramientas, donde vamos a ocupar aproximadamente un mes, aprendiendo a ocupar distintas herramientas de modelación. Aquí en Ingeniería de Sistemas y Arquitectura de ITS vamos a ocupar una metodología, vamos a aprender a ocupar 2 programas que permiten construir estas arquitecturas. Esos programas se llaman RADIT y CERIT, que es el estándar mundial para definir sistemas inteligentes de transporte. Y las tecnologías que vamos a mirar en detalle son aquellas que tienen que ver con medir de forma remota, es decir, contar, medir velocidad, medir densidad, etc. ¿Qué pasa cuando yo le entrego información a los usuarios desde el punto de vista de su comportamiento? En otras palabras, ¿qué pasa cuando alguien ve en un letrero en la calle que cierta calle tiene un accidente? ¿Qué pasa aquí con los desvíos de flujo, etcétera, etcétera? Vamos a aprender técnicas que nos permiten gestionar los incidentes de tal forma que sus impactos sean más chicos. Aquí estamos hablando de salvar vidas. Aquí vamos a hablar de unos sistemas que buscan justamente que el sistema de transporte público se mueva más rápido, es decir, disminuya los tiempos de viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a mostrarle algunas técnicas que permiten insertar la planificación del sistema inteligente de transporte en el contexto de la planificación del sistema de transporte general. Desde el punto administrativo, también nos encontramos 2 momentos en la semana, y desde el punto de vista de la evaluación, aquí hay 3 certámenes. Vamos a hacer un paper por medio de un tópico de investigación que yo les voy a dar y que van a ocupar herramientas que también se van a revisar en la asignatura. Y para cada sesión o para cada tema van a haber guías formativas, tanto con ejercicios resueltos como ejercicios propuestos. Eso es cuanto les puedo contar de las 2 asignaturas que se presentan este semestre. Estoy pasado 2 minutos. Álvaro, estoy disponible para preguntas. Sí, tenemos un espacio para una pregunta al menos. Profesor, Sí, dígame. Hola, te escucho. yo tengo una consulta con respecto a los 2 ramos. ¿Usted recomienda como tener algún ramo anterior a estos, a cualquiera de los 2? El único ramo que yo les recomiendo tener, por una cuestión de claridad conceptual, es análisis de sistema de transporte. Ambas asignaturas las he preparado de tal forma que no sean dependientes las unas de las otras. En otras palabras, para tomar sistema inteligente de transporte no es necesario, aunque sí es muy deseable, tener ingeniería de tránsito. Si no tienen ingeniería de tránsito, no importa, igual lo pueden tomar porque las herramientas, al menos las de simulación que vamos a ocupar el sistema inteligente de transporte, son distintas a las que ocupamos en ingeniería de tránsito. Estas son más genéricas que estas, entonces no hay ningún problema con que tomen las 2. Mi recomendación para aquellos estudiantes que busquen concentrar currículum en transporte es que tomen las 2, por supuesto. Estas 2 asignaturas se complementan muy bien con la asignatura del segundo semestre que se denomina modelos de tráfico. Entre esas 3 asignaturas se forma un pilar bastante robusto para soportar cualquier quehacer profesional en el área de transporte. No lo dije anteriormente, aquí aparecen 3 certámenes en cada asignatura, dado que ambas asignaturas están fuertemente orientadas al quehacer profesional. Esos certámenes tienen 2 partes. Una parte que, si ustedes quieren, trabajan solo, y la otra parte que es fundamentalmente construcción de reportes y informes en el contexto de ejercicios profesionales. Es decir, el certamen, por el tipo de actividades que tienen, en sí mismo es preparación de informes. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, Álvaro, yo me despido y les deseo a todos que tengan un gran año. Ya, ahora vamos a ver a la presentación del electivo que está ofreciendo Franco. Dinámica de suelos.
Perfecto. Hola Álvaro, hola a todos y todas, muy buenos días. Presento mi pantalla. A ver si esto está funcionando. Pues está cargando. Ahora se ve perfecto. Ahí está mi pantalla, ¿sí? Sí, dale. Ya, gracias Álvaro. ¿Comienzo nomás con la presentación? Ya. Bueno, los saludo nuevamente a todos y a todas. Muy buenos días. La idea del día de hoy en esta presentación es yo poder exponerles de qué se trata así muy brevemente el curso de dinámica de suelo. Es un curso electivo vinculado al área entre estructural y geotécnica, y es un curso cuyos temas en particular se hicieron muy atingentes, digamos, después de lo que nos pasó en Chile el año 2010 con este terremoto que nos azotó. Y muchos de los conceptos que acá se revisan se desprenden de cosas que se aprendieron ahí y cosas que empezaron a ser necesarias en Chile después del aprendizaje que nos dejó ese terremoto. En términos como administrativos generales, el curso, como ya deben imaginárselo, porque todos los cursos electivos tienen como la misma estructura, es un curso que tiene 6 créditos SCT, que consta de 4 horas de clase a la semana, o sea, nos encontraremos en sesiones de clase 2 veces a la semana, y tendremos también algunas actividades de práctica adicionales, y como dice ahí, laboratorio terreno, pero bueno, esas en condiciones que el curso sea dictado, digamos, de una manera presencial. Ahí tenemos que ir viendo cómo esas actividades las vamos a ir manejando. Algunos requisitos que, si bien son requisitos que no son obligatorios, sino más bien, digamos, que son deseables, es evidentemente tener el curso de dinámica de estructuras o ingeniería antisísmica, mecánica de suelos y fundaciones. Ya, insisto, quizás mecánica de suelos y antisísmica todos van a llegar a este nivel con los cursos ya hechos, digamos, pero fundaciones tal vez no, pero se pueden manejar ambos cursos en paralelo incluso sin mayores problemas. Bueno, ¿cuál es la meta de la asignatura? La meta de la asignatura, así en términos muy generales y muy amplios, digamos, es analizar cómo se comporta el suelo bajo las condiciones sísmicas, ¿ya? Y vamos a revisar conceptos, o probablemente 4 de los conceptos más importantes del comportamiento del suelo frente a una carga sísmica, para entender un poco qué es lo que le va a pasar a este y qué es lo que le pasa a las estructuras que están encima. Primero que nada, vamos a aprender a determinar cuáles son las propiedades dinámicas del suelo. ¿Ya? Vamos a revisar diferentes métodos que nos permitan estudiar propiedades dinámicas del suelo. Pues vamos a entender un fenómeno, que es un fenómeno, del punto de vista de los fenómenos dinámicos, sísmicos de lo que le ocurre al suelo, quizás es uno de los más importantes, que es el efecto de sitio, que tiene que ver cómo el suelo amplifica el movimiento sísmico y cómo este afecta a las estructuras. Vamos a estudiar después la licuación de suelo, que es un fenómeno que probablemente deja los efectos más notorios y más grandes a nivel de falla de suelo. Y finalmente trataremos de revisar aspectos asociados a la capacidad de soporte de fundaciones superficiales con carga dinámica, ¿ya? Esos son a grandes rasgos los 4 conceptos. El primer concepto, entonces, lo que nos va a permitir hacer es caracterizar cuáles son las propiedades dinámicas del suelo a través de la aplicación de distintos métodos, ¿ya? Vamos a revisar métodos que se llaman métodos geofísicos, donde vamos a utilizar información de medición de ondas para poder determinar propiedades dinámicas del suelo. Vamos a usar algunos software. Vamos a usar un software que se llama Geopsy, que es un software libre, digamos, y otro que se llama GeoExplorer, para tratar de entender las propiedades dinámicas del suelo, que por lo demás son 2 software del estado del arte, los conceptos. Vamos a aprender respecto de cómo el suelo, cómo las capas de suelo amplifican el movimiento sísmico y cómo esto altera, digamos, el comportamiento de las estructuras o cómo afecta a las distintas estructuras. Aquí también vamos a usar una herramienta de software que se llama Deep Soil. ¿Sí? Y vamos a estar entre el primer y segundo resultado de aprendizaje, probablemente estemos gastando del orden del 60-65% del tiempo del curso. Posteriormente nos vamos a tratar de centrar en el fenómeno de licuación de suelo, para ver cuándo ocurre, qué efectos genera, por qué, digamos, la licuación es un fenómeno tan importante de estudiar. Y acá vamos a estar revisando, yo creo que también del orden de unas 2 semanas de trabajo para tratar de entender el fenómeno, cómo calcular, cómo diseñar y cómo protegernos un poco de este fenómeno de la licuación de suelo.
Finalmente, la última etapa del curso, que espero que podamos cubrirla bastante bien, es analizar cómo se comportan las fundaciones superficiales frente a cargas dinámicas, ¿ya? O sea, si bien en el curso de fundaciones se estudia cómo se comportan las fundaciones para cargas estáticas, bueno, acá haremos lo mismo, pero pensando en cargas dinámicas o acciones sísmicas sobre las fundaciones. En términos del sistema de evaluación, en términos administrativos, el curso va a estar evaluado en términos de tareas. Vamos a tener 3 tareas durante todo el curso, donde cada una de estas tareas será un informe apoyado de trabajo con software y distintas aplicaciones. Tendremos también algunos tests entre medio, test conceptuales muy cortitos de 15-20 minutos que tal vez los iremos haciendo en horario de clase. Y al término del curso tendremos una prueba escrita, ¿ya? Al término del curso tendremos una prueba, una evaluación final tipo examen, digamos, que en el fondo evalúa los conceptos que hemos revisado durante el curso y que complementan de alguna manera cada una de las tareas. La forma de las clases, cada clase tendrá aplicaciones teórico-prácticas, digamos, donde veremos algunos conceptos, haremos aplicaciones en software, digamos, hay distintos talleres de aplicación de software durante el semestre, y también cada clase irá dejando ejercicios planteados y ejercicios resueltos, ¿ya? Que iremos después al final ir revisando para poder complementar en las tareas y también en la evaluación final. Aquí se muestra la planificación del curso. ¿Perdón? Continúa, ¿no? Sí, se había escuchado una pregunta. Sí. Acá se muestra la planificación del curso, donde tenemos, no vale la pena en este momento que la podamos analizar en detalle, pero sí tenemos una hoja de ruta que yo se las presento al principio del curso, donde tenemos cada clase, cada tema que vamos a revisar, que nos permite orientarnos, saber dónde estamos, saber qué temas vienen, y en el fondo estar ordenados, digamos, en estos semestres, que el realizarlo de esta manera, digamos, telemática, es súper importante la coordinación. Y así que ahí lo vamos a revisar con más calma cuando empecemos las clases. Las clases están pensadas originalmente para que sean los días martes y los días jueves a las 14 horas. Dado que esta semana es el proceso de inscripción, yo creo que la primera sesión del curso la vamos a estar realizando la próxima semana, ¿ya? Así que el próximo martes estaremos coordinando el comienzo del curso y la primera sesión donde conversaremos algunos aspectos administrativos en más detalle y donde también podremos conversar algunos aspectos asociados a los horarios y otras cosas. La bibliografía del curso es un poco la que se muestra ahí, donde quizás los libros más importantes de los que vamos a estar trabajando va a ser este que está acá, el libro de Ingeniería Geotécnica Sísmica del profesor Kramer. Estaremos trabajando mucho también con este libro de aplicación de ondas de superficie, y también trabajaremos harto con este libro que está acá, ¿sí? Que es el DAS de dinámica de suelo, ¿ya? Quizás este también es importante, quizás esos son los libros más importantes. Y además todo esto estará acompañado también de uso de softwares, uso de distintas herramientas computacionales. Ahí está mi correo electrónico para cualquier duda, cualquier consulta que me quieran plantear. Horario de consultas aún no está 100% definido porque no tenemos bien los horarios de clases, pero por ahora es de lunes a viernes y quedo atento a cualquier consulta, cualquier duda que tengan. Si quieren me la pueden enviar a mi correo y yo se las puedo responder. La forma de cada clase es, la iremos realizando minutos antes de cada sesión. Yo les voy a estar enviando los links de acceso y ahí tendremos todo el material y todo lo que corresponda para esa respectiva sesión. Así que eso, quedo atento a dudas, preguntas. ¿Tenemos espacio para una consulta? Profe, ¿la bibliografía solo se encuentra en inglés? Mayoritariamente sí. Hay alguna literatura que, por ejemplo, este manual que está acá abajito, que es un manual chileno, que está en español y que también entrega ciertos lineamientos, pero en términos conceptuales, literatura en español para estos temas, la verdad que no he encontrado. Así que igual puede ser un desafío por una parte, pero todo eso también está apoyado por los apuntes de clase, por ejercicios resueltos y
y todo, digamos. Pero sí, no he encontrado aún un libro que pueda complementar el curso que esté en español. Bien, pues queda el desafío entonces de hacer un libro en Sí, edición. de hacer un apunte, del curso. Eso, no gracias. sé. Sí, bueno, cualquier duda me escriben un correo y yo encantado les voy a responder. Así que estén muy bien, que tengan un muy buen semestre y espero que nos encontremos en las clases. Que estén muy bien. Ya, pues gracias. Bien, ahora vamos a pasar el lectivo que está ofreciendo Sergio. Hola Álvaro, estoy acá. Hola. Sí, te vi. Ok. Adelante, Bien, voy a puedes proyectar. compartir. Sí, estoy en eso. ¿Se puede ver? Ahora sí, modo presentación y queda perfecto. Ahí sí. Ahí estamos. Sí, perfecto. Ok, gracias. Tengo 5 minutos, entiendo, ¿cierto? Idealmente 5 o 7 minutos para que quede algo para consulta. Ya, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Los saludo en este inicio de semestre académico. Espero que estén todos ya de vuelta con mucha energía y ganas de iniciar este 2021. Y en esta oportunidad voy a hacer una breve presentación muy rápida de lo que es el electivo Gestión de Infraestructura Vial, que es un electivo del área de transporte para este primer semestre 2021. Tratando de ser bien gráfico, para explicar un poco qué es la gestión de infraestructura vial, podríamos hacer una línea de tiempo de lo que es un proyecto vial, que siempre parte, por supuesto, con el diseño y con la construcción de un proyecto, por ejemplo, una carretera. Se diseña, se construye. Y en esa etapa, ¿cierto?, tengo que seleccionar materiales, procesos constructivos, y finalmente esta carretera entra en servicio. Cuando entra en servicio, esta carretera tiene un cierto estándar. Y yo diría que al ser un proyecto nuevo es el mejor de los estándares. Es decir, tiene una condición estructural y funcional en la puesta en servicio en su punto máximo. Sin embargo, producto tanto del tránsito como del clima, el estado de la carretera se va deteriorando en el tiempo. Va perdiendo tanto capacidad estructural como también se van reduciendo sus aspectos de tipo funcional, que tienen que ver con la comodidad y la seguridad del usuario. En esta etapa, el rol de la ingeniería es justamente que esta infraestructura se mantenga dentro de una condición mínima aceptable, una condición mínima asociada a lo que es el deterioro, dentro de lo que es la vida útil. Por lo tanto, el desafío de la ingeniería tiene que ver con cómo opero esta infraestructura, cómo mantengo esta infraestructura para que la prestación hacia el usuario siempre esté dentro de un mínimo aceptable, la prestación desde el punto de vista del deterioro. Por lo tanto, en este caso, lo que nos interesa para lo que es la gestión de infraestructura vial es qué pasa con la gestión o la administración técnica y económica de esta infraestructura vial durante su periodo de servicio, ¿ya? ¿Qué es el periodo más largo? El diseño y construcción de una obra, depende de la magnitud de la obra, pero pueden ser 2, 3, 4 años. Pero esa infraestructura vial, esta carretera va a operar 30 o 40 años. Entonces, la gestión de infraestructura vial tiene que ver con ese periodo de tiempo, con el mantenimiento de esa infraestructura para cumplir ciertos estándares mínimos. Eso es lo que se conoce como gestión de infraestructura vial. Es decir, ver el proceso completo de una carretera desde el diseño hasta el fin de la vida útil de esa carretera. Por lo tanto, en esta asignatura se entregan conocimientos teóricos y prácticos para diseñar, implementar y operar un sistema de gestión de infraestructura vial orientado principalmente en pavimentos. ¿Por qué en pavimentos? Porque son la parte de la infraestructura que consume la mayor cantidad de recursos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias desde el punto de vista técnico y económico que yo aplico durante todo el periodo de operación de esta infraestructura para que esta infraestructura tenga un cierto nivel de servicio? Es lo que hacen hoy día las concesionarias, ¿ya? Por lo tanto, revisamos los componentes de requerimiento de un sistema de infraestructura,
muchos aspectos de evaluación técnica de pavimento, tipo de deterioros, técnicas de mantenimiento, etcétera. Modelos de desempeño del pavimento, cómo proyecto estos deterioros en el tiempo, cómo puedo inferir que se va a comportar esta infraestructura en el tiempo, y finalmente defino planes y programas de mantenimiento. Todo esto con apoyo de HDM4, que es un software más conocido a nivel mundial para lo que es la gestión de pavimentos. Por lo tanto, el objetivo de esta asignatura es integrar elementos de evaluación técnica y económica de infraestructura vial para el diseño e implementación de planes y programas de mantenimiento durante el ciclo de vida completo de la infraestructura vial. En términos gráficos vamos a ver aspectos de evaluación técnica, equipos de medición en pavimento, deterioro de pavimento, técnicas de mantenimiento de pavimento. Por otro lado, vamos a ver aspectos de tipo económico, que tienen que ver con restricciones presupuestarias, tienen que ver con evaluación económica en el tiempo, para analizar distintas alternativas en el ciclo de vida, una para apoyar la toma de decisiones a través de HDM4 y finalmente proponer planes y programas de mantenimiento de la infraestructura vial. Esta asignatura es de tipo teórico-práctica, principalmente sobre la base de clases expositivas y intercalando actividades prácticas y talleres de HDM4. Yo creo que varios han sido ya alumnos míos, por lo menos todo en Fundamento de Ingeniería Vial, algunos en Pavimento, entonces la metodología a aplicar en este curso es la misma de siempre, ¿ya? Actividades prácticas, actividades teóricas, talleres, etc. Todo este material es Moodle, yo trabajo en Moodle, no trabajo en ADECA, trabajo en Moodle, a donde van a tener las diapositivas, los videos, apuntes, lecturas complementarias. Y esto lo marqué con gris porque lamentablemente en el escenario que estamos de pandemia no lo vamos a poder realizar, o es muy difícil que lo podamos realizar, que esta asignatura considera visitas a terreno, a una concesionaria principalmente, y también visita al Laboratorio Nacional de Vialidad en Santiago, que yo creo que no lo vamos a poder hacer, lamentablemente, pero al menos ahí hay una foto de cursos anteriores donde visitábamos el Laboratorio Nacional de Vialidad. Si bien probablemente no vamos a poder visitar una concesionaria, sí creo que puedo gestionar alguna charla de algún gerente técnico de concesionaria que nos explique el día a día que tienen justamente esta empresa en la gestión de infraestructura. ¿Qué considera esta asignatura en términos de evaluación horario? 2 controles individuales. Le puse controles, no certámenes, porque son controles más bien breves, que pueden ser con alternativas, ejercicios cortos, normalmente a través de plataforma. 2 tareas y 2 informes de proyecto. Ya desde la mitad del curso hacia adelante nos distribuimos en grupos y cada uno de ustedes va a trabajar como si fuera una empresa concesionaria y dado un caso van a tener que hacer evaluación técnica y económica de alternativas de mantenimiento en el largo plazo, 20-25 años, y presentar en este caso planes de mantenimiento y programas de mantenimiento y exponerlos al curso al final del semestre. En realidad es una suerte de, comillas, competencia entre distintas concesionarias en términos de quién ofrece el mejor plan de mantenimiento para mantener un cierto estándar y al mínimo costo. Tanto las tareas como los proyectos se abordan de manera grupal, los controles son individuales, la nota final 30% los controles, 20% las tareas y 20 más 30, 50% el proyecto, que tiene un informe preliminar y un informe final. Requisitos para aprobar, que los controles estén sobre 4, que es lo mínimo, el piso mínimo, entregar todas las tareas y la nota final, por supuesto, sobre 4. Horario de clase, martes y jueves de 5:10 a 6:30. La primera sesión sería mañana a las 5:10. Vi en Moodle que ya tengo, o en Intranet que ya tengo estudiantes matriculados en el curso, así que partimos mañana martes, donde vamos a presentar mañana solamente la asignatura, pero ya más en detalle respecto del programa, los aspectos administrativos y el calendario de actividades clase a clase. Pero eso lo hacemos mañana en la primera sesión. Eso es lo que les quería mostrar dentro del espacio de tiempo que tenía, así que quedo abierto a cualquier pregunta o alguna consulta que puedan hacer de la asignatura. Creo que no. Hay espacio para consulta, así que adelante.
Profe, profe, ¿recomienda tener algún ramo aprobado antes de? En realidad todos los electivos se diseñan pensando que son autocontenidos, en el fondo que cada asignatura parte desde cero solo con la asignatura base. Y en este caso la asignatura base es Fundamento de Ingeniería Vial, que es una asignatura de licenciatura obligatoria. Lo ideal es haber hecho diseño de pavimentos, pero no es requisito, ¿ya? Lo ideal, ¿por qué? Porque probablemente van a captar algunos conceptos ya que vimos en diseño de pavimento y va a ser un poco más fácil para quienes ya hicieron diseño de pavimento. Pero para los que no hicieron diseño de pavimento, el curso también es abordable. De hecho, yo parto de la base de que no necesariamente han cursado otro electivo, porque lamentablemente los electivos no tienen prerequisito entre ellos, entonces tienen que estar autocontenidos. Con Fundamento de Ingeniería Vial es suficiente. Gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo estoy interesado en tomar su asignatura, pero me aparece en internet que ya está con sobrecupo. Entonces me imagino que se puede hacer una pequeña excepción para tomar el ramo, ¿no? No, eso lo estoy no lo sé. revisando yo, o sea, si te preinscribiste, ahí lo reviso y te inscribo, no te preocupes. Ya, profe, muchas gracias. Sí, porque ayer tenía estudiantes, anoche lo revisé y tenía estudiantes, pero no como para no tener más cupos, de hecho. Bueno, pero eso como comenta el director de escuela, lo ven directamente con él. Parece que no más. No sé si alguna otra consulta. Bueno, agradezco entonces la presentación. Profe, una pregunta en el chat. En el chat. Es que estoy presentando. No me ha aparecido pregunta. ¿No? Bueno, un alumno preguntó si los electivos se realizan el próximo semestre. No, en general los electivos del primer semestre se ofrecen solo el primer semestre y los del segundo semestre son otros. Así que, sí. Pero si no lo toman ahora, lo podrían tomar el próximo año. Profesor, yo tengo una consulta sobre el ramo, sobre el programa más que nada. ¿A qué nivel Dígame. vamos a llegar del conocimiento del programa que vamos a utilizar? ¿A qué nivel más o menos básico o cuánto vamos a trabajar en él? ¿Cuánto vamos a trabajar en él? No sé si se refiere a tiempo o a profundidad, pero lo explico rápidamente. Bueno, HDM4 es un software que es para gestión de pavimentos y el software permite, en base a información inicial, hacer modelación técnica, o sea, cómo van a evolucionar las grietas en el tiempo, cómo van a evolucionar los baches en el tiempo y una serie de indicadores de deterioro que vamos a ver en el curso. Y posteriormente uno podría evaluar distintas estrategias de mantenimiento en términos económicos, ¿ya? Para ver cuál de ellas es más óptima. Todo eso lo vamos a hacer en el curso. De hecho, la primera parte del informe preliminar es la evaluación técnica de estrategias de mantenimiento y el informe final es la evaluación técnica con una evaluación económica. O sea, vamos a usar la potencialidad completa de HDM4. Ahora, nosotros tenemos licencia en el laboratorio del DICA, así que vamos a tener que trabajar, bueno, como me imagino lo están haciendo en todas las asignaturas, de manera remota, ¿ya? De manera remota, o posiblemente con alguna versión anterior que pudiésemos ver factibilidad de utilizar. Pero vamos a usar HM4, yo diría que de la mitad del curso en adelante, porque la primera parte es más bien conceptualizar algunos aspectos referidos a evaluación técnica o evaluación económica. En horas creo que son 5 o 6 talleres, no me acuerdo bien, de la planificación. Muchas gracias, profesor. Ok. Gracias, Sergio. Ahora vamos a pasar a la próxima presentación. Chao, nos vemos. Ya que estés bien. Luis, si estás ahí disponible, puedes compartir la presentación. ¿Puedes ponerlo en modo presentación? Y activar el micrófono.
pasó? Ahí está. No, muchas gracias. No pasa nada. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? ¿5 minutos? Unos 5 o 7 minutos para que dejar algún espacio de preguntas. Bien. Mientras se activa la presentación, que está más lenta, yo en realidad vengo a hablar del curso que se llama Ingeniería de Ríos, pero elegí una especie de estas fotografías que están en el fondo de su pantalla, de alguna forma para hablar de un contexto mucho más amplio. Primero que nada, el curso de Ingeniería de Ríos se imparte este semestre en forma de taller remoto, básicamente con reuniones semanales que permitan ir controlando el avance, digamos, de la asignatura. Nosotros podemos apreciar ahí básicamente un río, esto es en la región metropolitana, y comúnmente vemos varias acciones que se están realizando sobre ella. Y en ello vemos también algunas obras hidráulicas. Simplemente para mencionar que el curso de obras hidráulicas, análisis ambiental de proyectos e ingeniería de ríos son 3 cursos que de alguna manera permiten ver la interrelación entre la estructura y el agua y cómo se relaciona o los impactos que se generan en las obras civiles que nosotros proyectamos. Principalmente lo que se definen, en este caso, las obras fluviales, lo vemos exclusivamente en ingeniería de ríos, pero el curso de análisis ambiental de proyectos no es necesariamente exclusivo a las obras fluviales, sino a las obras civiles en general. Bueno, bajo ese contexto, uno de los principales problemas es las modificaciones de cauce que se realiza justamente por problemas de expansión urbana, ¿ya? Y por lo tanto le estamos quitando de alguna forma a los cauces sus áreas, ¿cierto?, de desarrollo natural. Por lo tanto, lo que generamos son graves alteraciones, ¿cierto?, del régimen de escurrimiento o de la estabilidad física del cauce, lo que repercute finalmente en las mismas obras que nosotros diseñamos. Cada vez que nosotros diseñamos una obra, aumentamos el nivel de energía en el cauce, ¿ya? Lamentablemente, no muchos saben eso, y por lo tanto las consecuencias cuando el cauce intenta recuperar nuevamente su condición original son mucho más severas que en condiciones naturales. Eso significa que por un lado necesitamos estudiar y ver, ¿cierto?, cómo evoluciona un cauce. Por lo tanto, esta asignatura entrega una herramienta, ¿cierto?, que nos permite entonces visualizar cómo se comporta un cauce, y a partir de ese comportamiento podemos ver si es necesario o no medidas estructurales. ¿Qué significa? Obras hidráulicas propiamente tal, ¿cierto?, si se justifican o no. Muchas de ellas no requieren, ¿cierto?, medidas de tipo estructural, ¿ya? Por lo tanto, si empleamos los procesos de planificación adecuada, no necesariamente se requiere modificar los cauces como nosotros queramos. Pero también el conocimiento de cómo evoluciona un cauce nos lleva a un campo ético, en el sentido, como sabemos cómo funciona, también podemos explotarlo. ¿Qué significa, cierto?, llevarla a una mínima expresión, ¿ya? Por lo tanto, hay una situación de carácter ética que nos permite entonces, digamos, como comportamiento profesional, ¿cierto?, siempre de respetar. Bien. En general, nosotros al cauce, la primera asociación que tenemos básicamente en el curso de hidrología es como las inundaciones, ¿ya? En el caso típico acá, que esto es de la zona, ¿cierto?, tenemos el río Biobío, tenemos la parte, ¿cierto?, superior,
el río Andalién en su desembocadura, esa es la isla Rocuán, por eso recibe el nombre, está la crecida del 2006, ¿cierto? Y de alguna forma, ¿cierto? En la inferior derecha es donde estamos nosotros, que es el río Andalién. Ahí vemos cómo un curso natural, un curso que ha sido intervenido por el hombre, que ha sido modificado, ¿cierto? Y cómo la naturaleza intenta, a partir de una crecida extraordinaria, ¿cierto?, recuperar su curso natural. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo Valle Noble quedó como una isla, ¿cierto?, durante esa la crecida, y estas fotografías están tomadas 1 hora después del pic de esa crecida. ¿Mm? En el caso, ¿cierto?, el lado izquierdo, tenemos el caso de Huarqui. Toda la área periurbana, o mejor dicho, área de expansión urbana, que tendía digamos, a desplazarse en la cercanía de los ríos, se vieron entonces completamente inundadas. Entonces, es fundamental, primero, conocer el comportamiento del río, cuál es su evolución natural, y a partir, ¿cierto?, de su morfología. Entonces, se propone el curso de Ingeniería de Ríos, que es oficial, el que está arriba, no ha sido, de hecho este año le corresponde su, no sé, Álvaro, es la actualización correspondiente, y de alguna manera está homologado al antiguo curso que era Mecánica Fluvial, que era netamente técnico. Ahora el curso de Ingeniería de Ríos es netamente mucho más profesional, en el sentido que tiende a resolver un problema. Cada vez se enfoca entonces a la resolución de un problema. Básicamente ya ustedes lo deben saber, lo que tienen la malla curricular, ¿cierto? Si bien el objetivo último es diseñar obras fluviales, no, esto principalmente se ve en obras hidráulicas, el de pe a pa, la parte técnica, sino el concepto, ¿cierto?, que permite el diseño, o sea, si es necesario o no ejecutar una obra hidráulica a partir de un problema en particular, ya sea un problema de expansión urbana, un problema serio de inundación sobre viviendas construidas, etc. O bien que en forma natural, ¿cierto?, va erosionando terreno, que de ahí son, en este caso, son las obras de protección. Entonces son múltiples las obras hidráulicas, inclusive hasta una obra vial, un puente. Lo importante es que esta asignatura debiese colaborar, ¿cierto?, en varias competencias específicas, como ustedes la ven aquí, ¿cierto? Pero principalmente nosotros los hemos enfocado a que ustedes puedan elaborar, ¿cierto?, un informe técnico, o mejor dicho, un informe de ingeniería básica, asociada, ¿cierto?, a estas obras en particular. Para lo cual se requieren determinados aprendizajes previos. La mayor parte, ¿cierto?, la última corresponde a lo que ven en hidrología. La anterior, diseñar canales prismáticos, que es lo que es sistema hidráulico. Pero la experiencia del curso cuando se ha dictado, aquí hay antes, digamos, de generar la materia oficial, hay un reforzamiento sobre diseño y dimensionamiento de canales, ¿ya? Para poder entender principalmente lo que son canales estables en un curso fluvial. En general, ¿cierto?, ahí hablamos de los grados de libertad, y también, ¿cierto?, del método de los 5 pasos, para poder, de alguna forma, ¿cierto?, diseñar canales estables, ya sea intervenido directamente por el hombre, o bien, ¿cierto?, cómo es la evolución natural de un curso fluvial, empleando justamente la misma técnica. Ustedes ya han visualizado la forma es en trabajo colaborativo. Por lo tanto, los trabajos en grupo y básicamente de desarrollo a distancia. Pero entre ustedes deben entonces ahora quedar afiatados finalmente en el trabajo colaborativo, ya que se trabaja en forma grupal y ustedes se generan su coevaluación.
ahora, a diferencia del curso de hidrología, que se intentaba generar el trabajo colaborativo, ¿cierto? Aquí sí es importante la colaboración. La falla de de uno de los integrantes, ¿cierto?, repercute en el avance total de la asignatura. Ahora, como es una modalidad a distancia, a veces, o mejor dicho, no se cumple completamente el programa, ¿ya? Debido a que, en general, para cumplir con estos resultados de aprendizaje, se logra llegar básicamente al cuarto, que es el último resultado de aprendizaje, en forma satisfactoria. No en forma ideal, pero sí en forma satisfactoria, ¿ya? Principalmente debido a que el taller de GERRAS, que es básicamente el principal programa de modelación hidráulica, ¿cierto? Me ha llamado la atención que ha requerido más tiempo de lo que se esperaba. ¿Cuáles son los productos que se esperan entonces final? Que es el informe de ingeniería básica, que es la de mayor ponderación. Recuerden que todo esto es un trabajo colaborativo. Pero mientras tanto, ¿cierto? Se realizan los informes geomorfológico, hidráulico y fluvial, que permitan entonces generar los antecedentes que permitan la elaboración entonces de la ingeniería básica. También hay un ítem de exposición y defensa del trabajo, con el fin de que los resultados del trabajo que ustedes realicen sea público. Ahí para prepararlo un poco, ¿cierto? Lo que es que puedan defender, ¿cierto? Un tema o cómo resuelven un problema en particular. Este es lo que se abordó en el caso en la clase, digamos, del curso anterior, que a partir de una malla topográfica, entregada obviamente, no podemos ir a topografiar el terreno, se logra entonces determinar primero las zonas de riesgos de inundación, las áreas inundadas, y cómo esto se ve afectada, ¿cierto?, con un proyecto de expansión urbana. Esto es real, ¿ya? Entonces trabajamos con proyectos que son reales, ¿cierto? Y generamos una alternativa muchas veces distinta a la del proyecto original, ¿sí? De cómo se pudo haber abordado, ¿cierto? O si el proyecto original, hacemos un análisis crítico del proyecto original para ver entonces qué cosas se pudieron haber realizado. Para este caso en particular, para este semestre, tenemos 3 proyectos que se pueden realizar. Uno es en el río Ñuble, en una zona donde hay bastante modificación por extracciones de árido, ¿cierto? Y la necesidad en alguna zona en particular de generar puntos, ¿cierto? U obras de protección. Este otro punto que es el lago Yanquihue, ¿cierto? Esta es la comuna de Puerto Vara, donde hay un estero, ¿cierto? Su nombre, y ustedes ven, hay toda una zona periurbana de expansión urbana, no necesariamente tiene que estar a los bordes de una fuente de agua. Aquí tenemos fuentes de agua intermitentes que también entonces generan problemas, ¿cierto? Frente a eventos extremos de precipitación, que en este caso es netamente es una urbanización, y en el caso ya super archiconocido por ustedes, que en el caso del río Biobío, en el sector de desembocadura, donde hay un proceso de acumulación de material sedimentado que posiblemente esté modificando los grados de libertad del curso fluvial, y obviamente ustedes igual conocen, este río en este punto se está generando el puente industrial, ¿ya? Como alternativa, y por otro lado, ¿cierto? Esta zona se encuentra completamente con obras de protección, ¿cierto? Desde Concepción, o mejor dicho, desde Hualpén hasta prácticamente Hualqui. No sé si hay alguna consulta. Pase para un par de preguntas.
no se ve en algunas consultas. Bueno, si no, después pueden contactarse directamente con Luis a su correo para hacer consultas específicas. lsantana@ubibio.cl, y el curso sería los días viernes en las tardes. O el contacto, digo, viernes en la tarde, pero tienen que trabajar prácticamente toda la semana. Perfecto. Profe, Gracias, Luis. Sí, profe Santana, Sí, sí, Carlos. dime, yo Carlos. tengo una pregunta. ¿Las inundaciones que usted decía eran por motivos de aguas lluvias, por crecidas de ríos por aguas lluvias o...? A ver, las inundaciones, ¿te refieres a de las primeras fotografías o las últimas del caso, de los ejemplos? Creo que de los ejemplos. Ya. A ver, en el caso de los ejemplos, habían dos. Una que es el río Ñuble, que recoge agua, ¿cierto?, de eventos extremos, y aquí está acompañado con derretimiento de nieve en la zona cordillerana. Por lo tanto, los niveles de agua son mucho más de mayor magnitud, y por lo tanto altera generalmente, y además no son pendientes o sea, son pendientes suaves, pero no muy demasiado suaves. Y por lo tanto, los niveles de velocidades son bastante altas y ocasiona generalmente socavación generalizada y socavación en las riberas. En el otro ejemplo del río Biobío, el caso contrario. Son aguas relativamente tranquilas, lentas, pero, ¿cierto?, es una cuenca de aproximadamente 23.000 kilómetros cuadrados que nace de las cordilleras, pero ya por el trayecto ese efecto, ¿cierto?, se amortigua. Por lo tanto, está sujeta a eventos extremos, ¿ya? A eventos extremos nos estamos hablando, ¿cierto?, para efectos de diseño, 50, 100 años, 200, 300 años periodo de retorno. La magnitud de la crecida del 2006 fue de 50 años periodo de retorno. Por lo tanto, nosotros diseñamos y dimensionamos obras con valores que aún no se han producido. ¿Ya? Y el otro caso, que es sobre la laguna, perdón, no es laguna, el lago Yanquihue, que es un estero sin nombre, afluente del lago Yanquihue, que atraviesa el lago, digamos, el centro de Puerto Vara. Y este es uno de los pequeños esteros que ha sido intervenido en toda su longitud. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Aquí ya no son las lluvias extremas para efectos de diseño. Aquí ya está intervenida. Por lo tanto, no todas las obras civiles de drenaje de agua lluvia tienen la capacidad suficiente para transportar las aguas desde el territorio o del terreno hacia el lago Yanquihue. Por lo tanto, inunda generalmente varias zonas del centro de Puerto Vara. ¿Ya? Bueno, eso ocurre exactamente lo mismo, son que se llaman anegamientos, ¿ya? No por desborde del cauce, sino por no capacidad digamos, de su curso de las horas principales de drenaje. Esto lo vemos principalmente aquí en Concepción también, ¿ya? Pero los eventos extremos, extraordinarios, en general, por definición, desbordan los cauces. Porque el cauce ocupa toda su planicie de inundación. Y el ser humano lo primero que hace es intervenir esa planicie de inundación. La expansión urbana lo que hace es intervenir esa planicie de inundación a tal grado de hacer desaparecer, ¿cierto?, el curso principal. Las entuba, en otras palabras. Bien, estamos listos con el electivo. Nos quedan todavía por ver muchos otros electivos, así que vamos a pasar a... Álvaro, ¿me permite un último caso? Se me pasó el dato. O sea, me pasó el pequeño detalle. Nosotros el curso de Ingeniería de Río lo vemos de tres perspectivas. Legal, técnica de ingeniería, ¿cierto? Y desde el punto de vista biológico.
O sea, no en profundidad, pero sino entendiendo los conceptos básicos que nos permiten entonces establecer el curso fluvial como un ente vivo. Esa es la manera entonces de poder conocer cuál va a ser su comportamiento real frente, ¿cierto?, a la acción que experimenta el hombre. Lo vemos desde el punto de vista del río, no del punto de vista de lo que queremos que sea el río. Bien. Gracias, Luis. Vamos a continuar entonces. En este caso, de acuerdo a la programación, nos queda todavía por ir viendo los otros electivos. Vamos a pasar. Bien, yo les voy a hablar ahora sobre el electivo de sistemas hidráulicos aplicados, que en este caso estaría ofreciendo yo y eventualmente con el apoyo de Sergio Quijada. Bueno, esta asignatura obviamente es electivo de la carrera de Ingeniería Civil, como todos los electivos, el requisito inicial es la licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, aunque sí hay algunos electivos que de alguna forma lo lógico es tener alguna secuencia, sobre todo cuando se va a especializar en un área determinada. El horario para este semestre va a ser lunes y miércoles a las 5:10, y en este caso estaríamos partiendo el día miércoles a las 5:10. Bien, ¿qué es lo que se aborda en este caso? Se analizan desde el punto de vista de fenómenos y métodos de cálculo y diseño de canales abiertos y flujo en tuberías para conducción de agua en distintos usos, ¿ya? En un medio a lo mejor más entubado o para conducción de acumulación de agua, distribución, energía, etc. Y a diferencia de lo que ustedes vieron a lo mejor antes en sistemas hidráulicos, aquí se ve todo el efecto que tienen las singularidades en el desempeño del flujo del agua, como en la operación de los equipos también terminan afectando, y esencialmente los sistemas en régimen impermanente, cómo va variando. Además, los cambios que tienen a nivel especial y además la presencia de sedimentos, que eso es básicamente un esbozo porque en ingeniería de ríos se profundiza más el tema de sedimento. En este caso está pensado más para canales artificiales y no necesariamente en río, pero sí nosotros vamos a abordar desde el punto de vista de diseño, por ejemplo, de redes de tubería, operaciones de bombas con sistema de regulación de presión, o cómo la operación de la bomba hace que fluctúe la presión y el caudal dentro del sistema, y cómo podemos manejar eso para que los usuarios puedan tener un buen servicio respecto a el caudal que requieren y a la presión necesaria. Y en este caso entonces también vamos a ver modelación con ECRAS para diseño de canales esencialmente, viendo distintos aspectos que nos permitan evaluar el desempeño de los sistemas de conducción de agua, ya sea abiertos o cerrados, para mejorar su diseño considerando la existencia de equipamiento y obras de arte, régimen impermanente y presencia de sedimento. Y en ese sentido, la base de esta asignatura es sistemas hidráulicos, donde ustedes vieron la operación básicamente en régimen permanente, y en este caso vamos a continuar avanzando en esa línea. Esta asignatura en la malla antigua era obligatoria, ahora es electiva, pero esencial para alguien que se quiera dedicar al área hidráulica. Los resultados de aprendizaje son 3. Vamos a partir verificando el flujo transiente en tuberías a presión, de tal manera poder dar la continuidad en el servicio. Eso incluye sistema de bombeo con partidas, detenciones, operaciones de válvulas en redes abiertas, cerradas, etc. Evaluado a través de un proyecto que globalmente vale
un 40%. Aquí igual cada proyecto, si bien puede ser grupal, tiene actividades de responsabilidad individual. Después, en la segunda etapa, vamos a centrarnos en el cálculo del eje hidráulico. Cuando ustedes en el sistema hidráulico vieron el diseño de canales, consideran solamente una condición en altura normal. Esa es una condición que se logra cuando no está perturbado el flujo. Por lo tanto, cualquier tipo de cambio que exista, por ejemplo, un cambio en la rugosidad del canal, un cambio en el caudal, un aporte de un flujo o la presencia de algún obstáculo cualquiera, cambio de sección, etcétera, va a involucrar que las alturas ya van a ser distintas a lo normal y el poder determinar cómo varía eso para poder decir si ese fenómeno va a producir desbordes o no, o va a producir aumentos de velocidad o no, es esencial entonces para poder determinar y hacer un buen diseño. El uso de la altura normal es solamente una referencia inicial. Después, en todo diseño de canales es imprescindible poder calcular el eje hidráulico para tener esa verificación. Y después en la última etapa vamos a verificar el diseño bajo condiciones particulares, de qué pasa si variamos nosotros el caudal en el sistema y qué efectos puede tener la presencia de sedimento en la operación de un canal. Y eso va a ser un proyecto que va a ser extenso, va a tener una parte que obviamente va a estar en diseño, centrado en diseño de canales, más ese mismo proyecto, una segunda etapa que considera la verificación. Y ese es esencialmente el trabajo, como les decía, un trabajo que va a ser colaborativo, pero con algunas actividades de responsabilidad individual en el marco de esos proyectos. Esencialmente ese es el curso de sistemas hidráulicos. No sé si tienen alguna consulta respecto a este electivo. Sí, profe, ¿algún libro con el que vayamos a trabajar? Que podamos empezar a revisar desde ya, o algo así. Bueno, hay algunos libros, el típico de diseño de canales, está el Vente Show, está el Chanson, que eso vamos a usar, digamos, como referencia, y otros más que en la primera clase les voy a dar el detalle. Ya, muchas gracias, profe. Profesor. Sí. ¿Con equipamiento se refiere a bombas, turbinas, ese tipo de equipamiento, no? Y principalmente en sistemas de distribución, por ejemplo, agua potable, el sistema de bombeo, Ya. como sistemas tipo hidropack, o también la presencia de reguladores de presión. Ya, profe. Me consulta que le interesa el electivo, pero ya tengo inscrito cursados los electivos y si puede ir de oyentes. En general, yo no tengo problema de que asistan de oyentes. Ahí tendrían que enviarme un correo para poder admitirlos en la plataforma. Lo que sí no les voy a dar, digamos, no les voy a asignar un grupo de trabajo y tampoco les voy a corregir, digamos, si son oyentes. Un poco respecto a eso, hay que tener en cuenta que ustedes en la malla tienen 4 electivos, algunos están tomando a lo mejor el primero, otros ya van en el cuarto, y esos electivos nosotros normalmente los preinscribimos un poco para ir regulando la inscripción, ver si alguien a lo mejor no cumple ciertos requisitos, pero el ánimo siempre es más que nada organizar y no necesariamente prohibir. Siempre está la posibilidad que algunos encuentran que 4 electivos son muy pocos, les gustaría tomar más, y está la instancia entonces de que ustedes puedan elegir o solicitar un electivo como una inscripción extra malla, de tal manera que puedan cursarlo oficialmente, les pueda aparecer en el informe curricular como cursado, pero ya no aparecería dentro de los créditos formales de la malla, pero sí al estar inscritos van a tener evaluación, nota, y si en algún momento lo desean, lo pueden cambiar por alguno de los 4 electivos que ya hayan hecho.
pero eso es voluntario, ¿ya? Pero siempre damos la flexibilidad de que lo puedan hacer. Profesor, una pregunta en torno a eso que quería hacer. ¿Los electivos que tomamos como extramalla no van a aparecer entonces en intranet? Aparecen cuando tú revisas las asignaturas inscritas, pero cuando tú ves la malla no te aparece. Claro, es que eso entonces quería preguntar porque no, de momento no me aparece inscrita. ¿Cuándo deberían aparecer? Ese es un trámite más lento su inscripción porque yo no los puedo inscribir tampoco. Tenemos que, normalmente cuando tenemos avanzado el proceso de inscripción del proceso regular, enviamos después un listado consolidado con los que van a inscribir extramalla a registro académico y ellos lo procesan. Y eso se puede demorar entre 1 y 2 semanas todavía. Vale, profe, gracias. Pero eso lo podemos controlar de que les permitan el acceso a las plataformas para que ya empiecen a trabajar en esos electivos. Ok. Bueno, si alguien quiere ir de oyente o quiere inscribir extramalla, eso tiene, bueno, tiene que enviarle por ahora los datos al profesor para que los agregue manualmente a la plataforma. Los electivos se realizan en el 9º, 10º y 11º semestre, ¿ya? Y en ese sentido hay, hay 3 entonces instancias. El primer semestre se toman los electivos quizás más iniciales, que por ejemplo en el área hidráulica, el de sistema hidráulico aplicado sería, digamos, la secuencia eh, eh, racional, digamos, de partir con ese en el área hidráulica, después tomar, digamos, ingeniería de río y después terminar con algún taller en obras hidráulicas o en hidráulica urbana. No, en particular con ECRAS vemos solamente la parte de diseño y cálculo de eje hidráulico y en esa etapa no, y algunos conceptos básicos nomás no hacemos la modelación de sedimentos con ECRAS. Es solamente, digamos, un primer esbozo, eso después se puede profundizar, como les digo, en otros electivos, en otras instancias. Los electivos que estamos presentando hoy día son los que se van a ofrecer normalmente los primeros semestres de cada año, que es distinta a la oferta que hay en el segundo semestre. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta o pasamos o continuamos con las presentaciones. Bueno, si ustedes ya algunos habían preinscrito y ya nos adelantamos a la inscripción. Si alguien quiere cambiar el electivo, dado que ahora están conociendo quizás más el detalle, o ahí me pueden mandar un correo o vuelven a presentar el formulario. Pero hay que diferenciar, los que están haciendo el primer electivo todavía no pueden pedir extramalla porque todavía les quedan los 4 electivos por hacer. Entonces, mientras no tengan los 4 electivos, solicitar la extramalla en general dificulta la operación del sistema. Quizás por ahora lo que pueden hacer es inscribirlo como asignatura de la malla y después si toman una extramalla y solicitar el cambio para que se reconozca quizás el que más les interese a futuro. Los otros electivos, voy a hacer yo un resumen porque los profesores no me confirmaron su participación.
tengo una consulta respecto a los extramayas. Ustedes tienen que inscribir entonces 4 electivos. Una vez que tienen esos 4 electivos, pueden solicitar escribir extramaya. La única o la principal restricción está en básicamente en no sobrepasar los 36 créditos semestrales, pero si alguien quiere tomar 3 electivos extramaya, lo podría hacer, digamos, no nos vamos a hacer inconvenientes al respecto, sobre todo si hay electivos que a veces tienen bastante capacidad para atender más alumnos. Así que, en general, si alguien que en vez de 4 quiere tomar 7 electivos, lo podría hacer. Lo único que hay que tener claro es que 4 van a ser oficiales de malla y otros 3 podrían ser extra malla. Ahí hay que seguir regular las cargas semestrales, porque ustedes han visto la mayor parte de los electivos son en base a trabajo y por lo tanto requieren bastante tiempo para desarrollar ese tipo de actividades. Bien, como les decía, y les voy a mencionar un resumen de los otros electivos. Un electivo que tiene harta demanda es el de construcción pesada, que lo imparte Eric Forcael. Bueno, él tiene experiencia en estos temas y la idea es orientar o profundizar el uso de material de maquinarias principalmente en procesos constructivos de gran magnitud, aunque eventualmente cuando hay cosas de menor magnitud puede cambiar el tamaño del equipo, pero hay muchas cosas análogas. Pero aquí ya la compactación manual no tiene cabida, digamos, que estamos hablando de sistemas de compactación ya más industrializados y por lo tanto la idea es que ustedes puedan conocer esa maquinaria, puedan comparar las características, rendimientos, costos y a partir de eso justificar la elección de por qué para determinadas acciones en una obra optar por uno o por otra alternativa. Entonces, siempre, bueno, hay que tener el criterio, digamos, de la velocidad con que se requiere ir trabajando, el nivel de confiabilidad del equipo, los rendimientos, qué tan rápido yo puedo hacer la faena, digamos, con un equipo respecto a otro, y los mismos costos. Y la idea, digamos, buscar cómo optimizar desde el punto de vista técnico y económico los equipos más adecuados para determinadas obras. En resumen es eso, yo no tanto el tema, digamos, así que no puedo profundizar mucho más allá, pero ustedes pueden ahí consultar a Eric respecto a este electivo en particular. El correo de Eric es forcael@ubiobio.cl, así que ahí pueden participar. Bueno, si bien se exige la licenciatura, es esencial tener por lo menos técnica y procesos constructivos y planificación de obra. Así que si usted, digamos, eventualmente a alguno le falta alguna asignatura para la licenciatura y por lo tanto no podría inscribir electivo, la restricción principal va a estar en que tengan esos dos asignaturas como mínimo. En otro electivo que también tiene bastante interés, el de taller de diseño estructural, que en este caso lo imparte Cristian Belmar, que si hubieran partido hoy día a las 8 ya estarían en clase, o ya habrían terminado. Bueno, en este caso la idea es centrarse en la modelación, análisis y diseño de edificios de hormigón armado de mediana altura, que contengan elementos de hormigón armado y albañilería. Y en este sentido, para poder realizar este diseño se va a utilizar como referencia esencial las normativas vigentes y software de la especialidad para poder entonces asegurar que se puedan desempeñar bien este tipo de edificaciones. En este caso sí se recomienda tener conocimiento de por lo menos tener ingeniería antisísmica para poder, digamos, aprovechar mejor el curso, ¿ya? Y también tener quizás más electivos de área estructural. Normalmente los electivos tipo taller están pensados como el último electivo de la carrera. En este caso
estamos hablando del el electivo que iría junto con el proyecto de título, ¿ya? Porque la idea es que integre en este caso o cierre todo lo que ustedes hayan aprendido en un área. Entonces, en ese sentido, no es recomendable tomarlo como primer electivo, sino que idealmente como cuarto electivo. Y en ese sentido, yo algunos ya he estado haciendo la consulta para que lo analicen si les conviene efectivamente tomarlo ahora, o prefieren a lo mejor adelantar o tomar otro electivo y dejar, digamos, este para el próximo semestre o el próximo año. Algo parecido pasa con el taller de diseño vial urbano, quizás aquí los conocimientos previos, quizás con lo que vieron en ingeniería vial, debiera ser lo suficiente como para poder entonces llegar a diseñar un proyecto de ingeniería vial urbana para dar soluciones efectivas. Y en este caso sí se requiere también, bueno, uso de software, básicamente Civil 3D, que en este caso Alonso también lo maneja bastante, pero la idea también es avanzar hasta un nivel de proyecto real, o lo más real posible, ¿ya? De tal manera de también termine siendo una asignatura que por lo menos el que trabaja o le interesa el área vial pueda con este electivo cerrar, digamos, el desarrollo de proyectos en esta línea. Bien, el otro taller es el de hidráulica urbana que lo ofrece Jorge Araneda, que también tiene amplia experiencia en estos temas, ¿ya? Y de hecho, digamos, también las clases son bien entretenidas. En este caso se aborda, digamos, el diseño de redes de distribución de agua potable y recolección de agua servida o residuales en general, de acuerdo a la normativa, partiendo por pavimentación, quizás no con un criterio de ver la profundización de lo que ustedes ya pueden haber visto o no en diseño de pavimento, porque en este caso las obras hidráulicas urbanas están condicionadas por los niveles de pavimento. Y por lo tanto, ese aspecto es un poco lo que se revisa, como para que si alguien está en el área hidráulica y no ha hecho los electivos a lo mejor del área vial, tenga, digamos, esa base que le permita, digamos, hacer los diseños, pero no se profundiza, digamos, en los diseños propiamente tal de los pavimentos, sino que solamente un poco definir la geometría como para poder después definir los niveles en que van a ir la red pública de agua potable y la red de alcantarillado de agua servida y el diseño de agua lluvia. Y en particular para el diseño de aguas lluvia se recomienda también tener conocimientos en hidrología para poder tener la estimación de los caudales de diseño. Por lo tanto, ahí también se recomienda tener, digamos, por lo menos hidrología para hacer este electivo. Bueno, otro electivo, en este caso que ofrece Pedro, se relaciona a ingeniería de cambio climático, ya que integra esta visión más de ingeniería ambiental que complementa a la carrera, en la cual entonces se aborda desde el punto de vista que nosotros como ingenieros podemos hacer para, de alguna forma, ver las consecuencias y qué obras a lo mejor podemos proponer, ¿ya? Respecto a esto. Se trabaja bastante en el desarrollo de investigaciones en estos temas, en que hay distintos tipos, digamos, bueno, reconocer cuáles son este tipo de efectos y cómo esto entonces puede impactar a las comunidades y cómo nosotros podemos buscar algunas soluciones que por un lado tengan el menor impacto en el cambio climático, pero también permitan avanzar en el desarrollo de obras que permitan mitigar este efecto. Bien, y otro electivo interesante en este caso es el electivo de innovación de base tecnológica que lo ofrece Patricia Roa. Esto está en el marco del proyecto de la macrofacultad, incentivando entonces que nosotros como ingenieros en general y en particular como ingenieros civiles tenemos que también tender a la innovación
Y en este caso, la idea es que ustedes puedan generar algunos emprendimientos de base tecnológica que puedan ser factibles y cómo poder entonces tener algunos conocimientos o requerimientos que puedan satisfacer y puedan desarrollar estas ideas, sobre todo para los que quieran a lo mejor desarrollar alguna innovación o crean después, a partir de estas innovaciones, incluso a lo mejor desarrollar alguna empresa. Esto les da esa base para poder avanzar en esa línea. Entonces ahí va un poco detectar necesidades, ver oportunidades de negocio, en este caso de base tecnológica, y en este caso se trabaja integrado con las distintas carreras de la facultad, lo cual permite también integrar una visión bastante amplia respecto al desarrollo de proyectos. Y la idea es que lo que ustedes ya hayan aprendido en ingeniería civil puedan irlo avanzando, digamos, en poder, dentro de la ingeniería civil, proponer innovaciones de base tecnológica. Bien, esa es la presentación de electivos que tenía hasta ahora.